tal, hermanos? El Señor les bendiga. Bueno, vamos a hacer dos cosas previas. Y la otra también importante, porque los años ya no me ayudan. Bien, vamos a estar hoy meditando en la palabra del Señor y vamos a seguir con lo mismo que venían predicando nuestros pastores, tanto Alejandro como también Alfredo, y es precisamente estar hablando sobre los salmos. Realmente los salmos podríamos decir que reflejan nuestro mayor anhelo. En los salmos encontramos cosas maravillosas, así como hoy estuvimos cantando canciones que realmente exaltan a nuestro Dios y hablan de nuestro anhelo y nuestro deseo de buscarle y de servirle. En los salmos también podemos ver esto. Ustedes recuerdan, hay un pasaje, no les pido que lo busquen, pero sí lo que les voy a pedir es que sí ahora estén buscando sus Biblias, porque las citas no van a estar digamos, a través del cañón, sino que lo vamos a estar buscando en la palabra de Dios, y aquellos que no tengan pueden compartir con otros. Prácticamente vamos a estar viendo, no nos vamos a mover del libro de los Salmos, o sea que lo vamos a tener todas cerca a las citas. Y en Mateo capítulo 13, versículo 44, nos habla de alguien que encontró un tesoro, caminando por el campo encuentra un tesoro. Ahora, esta persona tenía varias opciones, se lo podría haber robado y se lo podría haber llevado tranquilamente, pero quizá a lo mejor lo podrían haber descubierto. Entonces, ¿qué hace esta persona? Va, vende absolutamente todo lo que tenía y compra aquel campo. Imagínense el gozo y la alegría que él tenía, porque sabía que ahora era dueño legítimo de todo aquello y que nadie se lo iba a poder quitar. Lo que él tenía, la parte que él tenía, jamás nadie se la iba a quitar. También recuerdo ese momento en que María y Marta, que estaban sirviendo al Señor, y Marta le dice a Jesús que la verdad que ella estaba un poco enojada porque la hermana estaba todo el tiempo a los pies de Jesús y ella tenía que tener cuidado de todas las cuestiones en la casa y de todo lo que tenía que arreglar. Pero Jesús le dice inmediatamente: Marta, vos estás muy turbada, pero lo que ahora tiene tu hermana, nadie se lo va a poder quitar. Precisamente estos salmos que fueron escritos hace tanto tiempo atrás, eminentemente lo que nos hace es expresar profundas verdades. El salmo brota del corazón del salmista en una relación única, intensa, y realmente lo que intenta hacer es penetrar en el corazón, llegar al corazón de Dios y derramar también del corazón de quien lo ha escrito. Y nosotros sabemos que la mayoría de los salmos, aunque no la mayoría, pero aquel autor que hizo más cantidad de salmos, precisamente es David. Aquel de quien se dijo, no solamente se dijo, sino que hasta Dios mismo dijo, que era un varón conforme a su corazón. Y vemos nosotros en la historia de David muchas veces las cosas que él hacía, porque no dejaba de ser un ser humano como nosotros. Y David se mandó unas cuantas. No obstante, él tenía una característica esencial. Él realmente tenía algo que lo distinguía y que nosotros debiéramos de imitarle. Precisamente él amaba con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas a Dios. Era una persona totalmente entregada a Dios. Era una persona que le buscaba de corazón sincero. Vemos a través de los salmos también esta sinceridad abrumadora, esta realidad. Cuando vemos a un David hablando con Dios, lo habla de una manera muy familiar. Es decir, como quien de nosotros habla con un amigo. ¿Vieron cuando nos encontramos con una persona que no conocemos? Somos más formales, le damos la mano, a lo mejor si es una persona mayor hablamos de usted. Sin embargo, ¿cómo nos manejamos cuando hablamos con un amigo? Es distinto, le damos un beso, un abrazo, tenemos un clima más cordial. Y David era así para con Dios. Él se permitía inclusive hablar, hasta a veces pareciendo como que él dudaba, pero en realidad su alma lo que hacía es hablar íntimamente con aquel que lo amaba y que lo había salvado. Estos salmos en donde vemos tanta poesía, también podemos observar oraciones
clamor, pedido de protección, hasta de venganza también, pero muchos de ellos alabanzas. Y conocemos nosotros cuántos himnos y cuántas canciones se han inspirado precisamente en los salmos. Por eso es realmente algo que toca nuestro corazón. Podemos ver, por ejemplo, salmos como el 23, en donde podemos expresar que realmente el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si sigo, me imagino que todos lo conocemos y lo podemos seguir recitando, ¿verdad? Qué maravilloso. Fíjense qué detalle que dice en delicados pastos. No está hablando simplemente de cualquier vegetación. Está hablando de aguas de reposo, no de aguas turbulentas o de un mar embravecido, sino que nuestro Dios nos trata de esa manera. Él tiene un trato tierno y personalizado para cada uno de nosotros. El objetivo de Dios en ningún momento es destruirnos, todo lo contrario. Aún en medio de la prueba, de la aflicción, lo que Él busca es transformarnos para elevarnos cada día más y llegar a tener una intimidad y una comunión mayor con Él. Estos salmos también, tenemos salmos de alabanza, como el Salmo 100, el Salmo 103. Tenemos muchos salmos mesiánicos en donde hablan precisamente de la presencia de un Mesías restaurador que iba a llegar. Pero lo más importante que podemos recalcar y que vamos a estar viendo hoy, y ahora sí le pido que abran sus Biblias, busquen en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y nos dice la palabra de Dios, haciendo referencia a Saúl, que fue el primer rey de Israel, que realmente no buscó de corazón a Dios. Empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces Samuel le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios para que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y precisamente este David, que sabemos uno de sus, pasos más sobresalientes, fue cuando se fue a enfrentar a Goliat. Este Goliat, que era un paladín de los filisteos en aquella época los tenían a mal traer a los judíos, era una nación realmente diabólica que los tenía sojuzgados, que precisamente tenían sobre ellos tributos y los tenían de tal manera que ni siquiera podían tener armas. Es decir, los israelitas en la época de los jueces mayormente, los guerreros y eso, no podían forjar ningún arma, tenían que estar desarmados. De esa manera los tenían maniatados. Y sucede que cuando se enfrentan un ejército contra el otro, salía un paladín, Goliat, que más o menos mediría lo que hoy diríamos casi 3 metros, desafiando al pueblo de Dios. Y ninguno se animaba porque era un hombre fiero, realmente era una bestia de guerra, acostumbrado a todo tipo de atrocidades. Y este David, que había ido, porque el padre se lo había mandado, a ver a los hermanos, a ver cómo andaban, simplemente tenía una honda y una piedra encima. Y cuando él decide ir y le ponen todos los pertrechos de guerra, él no puede ponérselos, se los quita, y entonces él va al final a la batalla muñido solamente de una honda y de una piedra. Pero lo más importante no es eso, porque uno podría haber dicho qué destreza que tenía ese muchacho. En realidad él iba en el nombre de Dios, y cuando se acerca le dice que él va en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien él había ofendido. En ningún momento David fue en la carne, sino que él fue a ganar una batalla espiritual para nuestro Dios. Y bueno, todos sabemos muy bien cómo terminó la historia. Y este hombre que había peleado con este gigante y lo había vencido, un hombre de guerra, precisamente, es un hombre que nos describe en el Salmo 4, búsquenlo por favor, Salmo 4. Y dice así, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Acá notamos un hombre totalmente dependiente de Dios. Un hombre que tenía angustias, que él no se las tragaba, no quería aparentar que él era un macho férreo y que era un hombre de guerra y que se aguantaba las batallas. Él precisamente derramaba su corazón delante de Dios, no delante de los hombres, y le decía que estaba angustiado. Más adelante dice, en el versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia, dice el versículo 5, y confiar en Jehová. Vemos un hombre que en los momentos en donde él estaba descansando, él podría a lo mejor estar con su mente en cuántas maravillas que tengo, qué ejército enorme, cómo le ganamos a todos, cuál va a ser ahora mi próxima conquista. Y sin embargo, él, ¿qué hacía? Meditaba en su corazón, estando en su cama, y callaba, porque era precisamente Dios quien le hablaba. Más adelante vemos en el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Nos está reflejando el corazón de David. No le importaba realmente la grandeza y el estar lleno de posesiones y tener tesoros como lo hacían otros, sino que precisamente él estaba gozoso por la alegría. Y no una alegría que él había conseguido, era una alegría que le daba Dios. Este versículo maravilloso que viene ahora y que es el 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué persona con mayores presiones? ¿Qué persona a quien todo el mundo, todos sus enemigos quisieran matar? Recuerda que en aquella época tenían coperos los reyes y tenían panaderos, y quién comía antes que ellos por temor a que los envenenaran. Es decir, estaba latente siempre la posibilidad de que alguien lo quisiera asesinar. Y estando David, imagínense que ¿quién lo quería asesinar? Precisamente el enemigo de nuestra alma. A Satanás le hubiese encantado poner una mano sobre David y matarlo. Pero él hablaba de que tenía una paz y que solo en Dios podía vivir confiado. Realmente una persona tan ocupada, pero en una confianza única de Dios. Fíjense el salmo que le sigue, el Salmo 5, del versículo 1 al 3, y él dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué haré? Esperaré. Un hombre muy ocupado. A veces nosotros vivimos corriendo que ni siquiera cuando nos levantamos temprano oramos, porque estamos tan ocupados que tenemos que correr. Y luego a lo mejor quizá nos acordamos más tarde. Yo pregunto, ¿qué persona más ocupada que el rey David en su tiempo? Era la persona que estaba enfrente de la potencia mundial. En la época del rey David es cuando el reino de Israel se extendió, luego se confirmó mayormente con Salomón, pero durante la época de David, bajo su mandato, sus tropas conquistaban todo lo que había y Dios le daba absolutamente todas las puertas de sus enemigos y se habían extendido muchísimo. ¿Qué persona más ocupada que David? Ninguna. Y me imagino que cuando él se levantaba y salía de su cámara, ya tenía montones de asesores con distintas problemáticas que había del reino. Sin embargo, él decía en el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vemos también en el capítulo 6, leemos del 2 al 7. Y dice así la palabra de Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Miren la confianza. Le está diciendo a Dios, si vos sos aquel
que podés resolverme los problemas y en un chasquido de dedos podés cambiar mi situación, ¿por qué no lo haces? Ahora, ¿Dios se enojaba con él? Dios tenía una relación de intimidad y sabía que lo estaba diciendo precisamente por eso, porque David lo amaba y se tomaba esas licencias y Dios se las permitía también. Vuélvete, versículo 4, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Y estamos hablando de un hombre de guerra, experimentado, adulto. Sin embargo, un hombre que lloraba delante de la presencia de Dios, que gemía, que estaba con un corazón abierto y necesitado. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No dudaba en derramar su corazón delante de Dios. Y miren qué hermoso en el Salmo 8. Vemos ahí a partir del versículo 3 la profundidad de este hombre. Él dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Este hombre también nos muestra un corazón que reconoce la gloria y la majestad de Dios y todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Vemos también en el Salmo 17 y notamos algo maravilloso en el versículo 15 que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y acá tenemos un anhelo que él tenía profundo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No dijo, estaré satisfecho cuando haya ganado absolutamente todas las batallas, o cuando haya tenido todos los caballos que quería tener, o cuando haya tenido todos los tesoros, o toda la gloria y toda la honra, sino precisamente cuando despierte a tu semejanza, cuando vea tu rostro en justicia por siempre. Sinceramente, David es una persona que nos da un ejemplo maravilloso y no por algo fueron los salmos que él escribió. Los salmos de un corazón que se derretía, pero que precisamente nos habla de una persona que no ponía barreras a Dios. Era una persona que no se limitaba y no le tenía miedo a Dios. Muchas veces tenemos los hijos de Dios ese problema. Y es que le tenemos un poco de temor a Dios y que le ponemos barreras también a Dios. Y no podemos crecer ni podemos llegar a las profundidades que Él diseñó para nosotros, ni tener la intimidad que Él quiere que tengamos con Él, precisamente porque tenemos miedo a sufrir y a cambiar. Ustedes saben que hay todo tipo de aves. Están las gallinas que tienen alas, pero las gallinas apenas pueden levantarse unos centímetros del suelo y tienen un vuelo muy, muy corto. En cambio, tenemos en nuestra naturaleza, Dios nos ha regalado las águilas, que vuelan sobre alturas increíbles, que tienen una vista maravillosa. Y precisamente, algunos hijos de Dios nos manejamos como si fuésemos gallinas, siendo que Dios nos diseñó para que fuéramos águilas. Pero eso no nos tiene que traer orgullo, porque el águila nada hizo para hacerlo, y vuela simplemente porque Dios le dio las alas, y en medio de un cielo que Él creó. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar profundidades con nuestro Dios, porque Él nos creó precisamente para eso.
Él nos lo creó para que nosotros lo tengamos un rato a la mañana cuando nos levantamos o cuando hemos dispuesto a hacer nuestro devocional o a la noche un ratito. Él no quiere ser un Dios en donde le entregamos un lugar en nuestra vida, sino que Él quiere ser el Dios al que le entreguemos el lugar de nuestra vida. David decía que a la mañana él se levantaba y oraba y le entregaba su vida a Dios. Pero también decía que él, cuando se acostaba a la noche, meditaba. Y también sabemos que en la palabra de Dios nos muestra que él oraba varias veces al día también. Todo su día lo entregaba a Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Porque Dios, ¿qué busca? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no de ratitos. El Señor no vino a formar absolutamente ninguna religión. Podemos ser religiosos. Lo que Dios vino es realmente a transformar vidas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia es una vida cerca de Dios. ¿Por qué no nos confundamos el ser con el hacer? En ningún momento estamos hablando de las cosas que tenemos que hacer para servir a Dios. Los dones que Dios nos ha dado y los talentos y aquello que nosotros hacemos para el servicio de Dios, como los hermanos que tocan un instrumento y la verdad que lo hacen muy bien, o como las hermanas que cantan maravillosamente y podemos cantar estas alabanzas a Dios. Y cada uno de los hermanos en lo que Dios le ha dado. Pero eso simplemente es hacer. Va a haber un día en donde no vamos a poder hacer todas estas cosas, porque vamos a estar delante de Dios. ¿Y qué vamos a llevar delante de nuestro Dios? Simplemente vamos a llevar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestro ser interior, que precisamente se forja ahora, aquí en este tiempo. Dios nos ha regalado en la tierra este tiempo maravilloso, en donde sí somos probados, en donde sí sufrimos, pero también Él nos da victorias. Y nuestras victorias son sus victorias. ¿Recuerdan nosotros el himno que estábamos cantando al final? Que Él era nuestra victoria y Él era nuestra gloria. La Biblia nos dice que cuando estemos delante de su presencia vamos a recibir coronas por las cosas que nosotros nos hayamos esforzado y por lo que hayamos crecido. No nos va a importar, la vamos a arrojar delante de sus pies, porque vamos a estar delante del Rey de Reyes, como decía David, despertando a su semejanza, con Él eternamente. No estamos preparados para vivir una vida distinta a la que Dios diseñó. Eso nos genera sufrimiento. Imagínense ustedes si tienen la bendición de comprarse un auto, nuevo, viejo, no importa, un auto. El auto está diseñado para que nosotros nos subamos y nos lleve. Yo saliendo de casa y viniendo acá a Rollito, me lleva, yendo normalmente, media hora de viaje. ¿Qué pasaría si en vez de el auto traerme a mí, yo le pido a mi familia y lo empujamos y venimos con el auto hasta acá? ¿El resultado no sería el mismo? El auto llegaba y nosotros también. Pero en vez de llevarnos media hora, quizá nos llevaría todo un día. Y no sería algo normal, y no sería algo lógico. De la misma manera, cuando queremos intentar vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, que es en el Espíritu, y lo queremos hacer en la carne, estamos empujando el auto. Y nos estamos equivocando. ¿Qué trae esto inmediatamente? Inmediatamente nos trae desánimo. Nos trae apatía. Esto de vivir en la carne es una inversión de roles, porque en vez de vivir Dios en el centro de mi vida, yo vivo en el centro de mi vida y le doy un lugarcito a Dios. Es como que lo invito de a ratos a venir al Señor, no que viene caminando conmigo. Esto, hermanos, es algo que Dios no ha diseñado para nosotros. Muchos nos movemos a través de la sensualidad. Es decir, si hoy nos levantamos bien y contentos, entonces tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos toda la fuerza, oramos y cantamos. Los domingos son días maravillosos para nosotros, porque estamos en la casa de Dios, estamos con los hermanos, el Espíritu Santo habla en nuestra vida, escuchamos la palabra del Señor, leemos su palabra, pero después viene el lunes, y viene el martes, y viene el miércoles, y viene el jueves.
Y precisamente esta trampa satánica es de vivir en una sensualidad que lo único que nos trae es inmadurez, autosatisfacción. No tenemos un rumbo. Esto es estar atrapados en una prisión emocional, en donde únicamente la carne es la que nos guía. Y entonces decimos, me tengo que esforzar y tengo que leer la Biblia. Me voy a proponer a la mañana todos los días leer la Biblia. ¿Cuánto dura? 10, 15 días. Y después se terminó. Me voy a proponer, tengo que tener un tiempo de meditación y meditamos a lo mejor 1 hora hasta que nos pasa algo o sucede alguna cuestión. Es decir, lo que realmente Dios nos pide es que vivamos dentro de su poder y sujetos a su voluntad. Busquemos, por favor, un último salmo que ya estamos terminando. Los invito a ver en el Salmo 32. El Salmo 32, en el versículo 8, la palabra de Dios nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hay algo que sigue a esto. Esta promesa está maravillosa y está muy linda, y yo la quiero, pero miren lo que viene después. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y precisamente es lo que Dios nos advierte. En realidad, más que una cuestión de conocer teología, de conocer mucho de la Biblia, que hay que hacerlo, es una cuestión precisamente no tanto emocional, de lo que uno, según cómo se levantó, sino que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él transforme nuestro corazón. Únicamente le vamos a buscar, no por voluntad propia o porque nos esforcemos, porque no nos engañemos. Hay quienes dicen, yo toda mi vida busqué a Dios y después me entregué a Él. Es mentira y esto es del diablo. Nunca nadie buscó a Dios. Es el Espíritu Santo que nos estaba buscando y nos convenció de pecado, de muerte, de condenación, y aceptamos al Señor Jesucristo, sí, con nuestra voluntad, pero porque Él nos había doblegado y había obrado en nuestra vida. Soy salvo porque acepté al Señor Jesucristo, cierto, pero en realidad no sos salvo porque aceptaste al Señor Jesucristo, recibiste su invitación. Sos salvo porque Él murió en la cruz. Y entonces de esa manera te ha redimido y con su sangre ha lavado absolutamente todos tus pecados. Y ahora se ha rasgado ese velo, esa comunicación que era imposible para con Dios y ahora es posible. Nosotros no tenemos nunca la llave en la mano porque eso se llama carne, que es contrario al espíritu. El diablo quiere que actuemos en la carne, pero nosotros la gloria se la tenemos que dar a Dios. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que debemos de buscar es enamorarnos de Dios. Dios tiene que ser nuestro todo, nuestro único, nuestro mayor anhelo. Todo aquello que deseamos, que queremos, debe de ser la profundidad con nuestro Dios. Y Él está a la puerta, Él está al alcance. Es lo que Dios quiere hacer. Él quiere derretir nuestra vida y nuestro corazón. Él lo único que desea es la comunión con nosotros. Porque, ¿qué le podemos dar? Obras, talentos, dones, si son de Él. Lo que le podemos dar voluntariamente es un corazón, para que Él lo transforme de piedra a un corazón de carne. Y entonces ahí vamos a poder vivir una vida realmente con propósito, una vida distinta, de poder en poder, en donde podamos experimentar la presencia de Dios con plenitud, que es lo que Dios anhela. Realmente Él vino para que tengamos una vida en abundancia, y la vida en abundancia es someternos a Dios de todo corazón. Volvamos a leer el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Él tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros. Y Él
quiere enseñarnos el camino en que debemos de andar, qué cosas debemos de dejar, en qué cosas debemos pedirle perdón, qué cosas debemos de arrepentirnos, simplemente entregarle nuestra vida a Él. Él nos ha salvado y es nuestro Salvador. Es tiempo ya de que Él sea nuestro Señor y verdaderamente reine en el centro de nuestro corazón. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que derramemos nuestro corazón delante de Él, que le busquemos de todo corazón y que podamos ser realmente personas enamoradas de un Dios que vale la pena, porque hay un tema. Él se enamoró primero de nosotros, por eso no se bajó de la cruz, por el gran amor que Él nos ha tenido. Que el Señor nos bendiga.